Cordial saludo, estimados aprendices de grado 11. A continuación desarrollaremos el tema que estaba planteado para la tarde de hoy, que es el amplificador operacional en corriente alterna. Entonces, me dice que los amplificadores operacionales tienen un ancho de banda de trabajo o de operación bastante grande. Entonces, esto significa que pueden trabajar con frecuencias desde los 0 Hz hasta varios MHz o incluso algunos hasta GHz. Entonces explicamos qué es eso del 0 Hz. Entonces nos vamos aquí a esta gráfica que encontramos acá, que dice que la corriente directa, pues ustedes saben que es una línea recta, pues esto no tiene ninguna frecuencia, esto no está oscilando, entonces ahí decimos que es 0 Hz, es decir, que esta es la operación que hemos tenido hasta el momento con los amplificadores, tanto el inversor como el no inversor, lo alimentamos con una fuente de voltaje DC y él lo que hace es tomar este valor y magnificarlo, es decir, amplificarlo, y dependiendo si es inversor, entonces él le cambia el signo, y si es no inversor, pues lo deja con el mismo signo con el que entró. Pero entonces nos damos cuenta que estos amplificadores también pueden trabajar con corriente alterna, es decir, con señales que están cambiando en el tiempo. Entonces, ¿qué hace mi amplificador? Recordemos que las señales de corriente alterna tienen una característica que es la amplitud, ¿cierto? Entonces este sería el voltaje pico y ella lo que hace, el amplificador lo que hace es tomar esta señal y volverla más grande en amplitud. ¿Listo? En esa amplitud va a ser mucho más grande. Entonces, de acuerdo a eso vamos a mirar la siguiente diapositiva en la cual encontramos que el amplificador inversor en corriente alterna hace la siguiente función. Dice, en configuración inversor recibe una señal de entrada en AC, este la vuelve más grande, es decir, aumenta su amplitud, ¿cierto? En un factor que conocemos como la ganancia, la cual depende, ya sabemos, de R2 y de R1. Entonces, si queremos que aumente mucho su amplitud, pues tenemos que buscar que la relación entre estas dos sea muy grande para que tenga una buena ganancia, y tiene un detalle y es que invierte su fase. Entonces ahorita por medio de un dibujito voy a explicarles eso de la fase. En otras palabras, lo que hace esto es que tenemos una señal de corriente alterna a la entrada que está variando en el tiempo, y aquí a la salida vamos a tener una señal mucho más grande, ¿cierto? Pero en el caso del inversor, esta nos la va a invertir, por decirlo así, es decir, le va a cambiar su fase. Entonces miremos el siguiente ejemplo en el cual vamos a mirar cómo es el asunto con la gráfica. Entonces me dice lo siguiente. Me dice graficar el voltaje de salida para el amplificador inversor que se muestra en la figura. Entonces miramos que en la figurita tenemos unos valores de resistencias, ¿cierto? Pero a la entrada, a diferencia, vuelvo y repito, de los anteriores que tenemos una señal de corriente alterna. Esta nos está simulando una señal de corriente alterna, ¿listo? Entonces yo lo que tengo que hacer es dibujar cómo me queda la gráfica de la salida, es decir, acá el B sub 0. Entonces miremos los datos que nos da el problema. Me dice que VI, que es la entrada, tiene una amplitud de 1 voltio. ¿Qué quiere decir? Que el punto máximo que tiene es de 1 voltio. Y entonces yo con base en esa información tengo que saber cuál sería la gráfica de la salida, o sea, qué tan grande va a ser el voltaje de salida comparado con el de entrada. Entonces para hacer eso, ¿yo qué tengo que hacer? Pues yo tengo que hacer un pequeño dibujo. Y en este dibujito pues vamos a plantearlo, por ejemplo, acá de esta manera. Entonces yo ya sé que la fórmula del voltaje de salida en este tipo de amplificador es la siguiente. Entonces ya sabemos que sería V de salida igual, o V out igual a menos, ¿cierto? R2 sobre R1, ¿cierto? Y eso multiplicado por el voltaje de entrada. ¿Listo? Pero entonces, como este voltaje de entrada no tiene un valor fijo, sino que le está cambiando, entonces yo lo que voy a hacer es representarlo por medio de una gráfica. Entonces vamos a representarlo aquí por medio de una grafiquita en la cual voy a hacer la señal de entrada. Entonces vamos a suponer que este es mi plano cartesiano, ¿cierto? Y que aquí voy a representar el valor del voltaje. Entonces vamos a hacer de cuenta
que cada uno de estos cuadritos me representa, por ejemplo, un voltio. ¿Listo? Entonces aquí yo tendría mi dibujito, ¿cierto? Entonces cada uno de estos cuadritos me va a representar un voltio. Entonces en este caso aquí tendría yo un voltio, ¿cierto? En este caso ya tendría entonces 2 voltios, ¿cierto? Y así sucesivamente, sabiendo que esto es voltaje y sabiendo que esto es tiempo. Entonces en la parte negativa pues también lógicamente tengo que tener una parte negativa, entonces aquí sería menos 1, ¿cierto? Y aquí abajo entonces sería menos 2. Eso hablando en voltaje. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí como una especie de división del tiempo, que nos quede un poquito más bonito el dibujo y poder entenderlo un poco mejor. Listo, entonces pongámosle cuidado. Me dice que el voltaje a la entrada tiene una amplitud de 1 voltio. Entonces el punto máximo de él va a ser 1 voltio. Entonces supongamos que aquí en este punto va a ser de 1 voltio, ¿cierto? Y en el punto mínimo también va a ser de menos 1. Entonces esa es la amplitud. Entonces aquí en este punto mínimo va a ser de menos 1. Entonces algo así tiene que ser mi gráfica. Entonces vamos a suponer que esta es mi gráfica, ¿cierto? Algo así, cuya amplitud es algo como lo que tengo acá, ¿cierto? Más o menos así. Entonces ustedes ahí en su cuaderno por favor lo dibujan bien bonito, ¿cierto? Entonces vale, que lo que voy a hacer acá sería más o menos así la cosa. ¿Listo? Eso en la parte positiva, pero entonces como él también tiene una parte negativa, entonces lo vamos a girar acá y la parte negativa viene a ser algo como así. ¿Listo? Entonces esa sería mi señal de entrada. Entonces vamos a analizar los puntos máximo y mínimo. Entonces vamos a hallar el voltaje de salida en esos dos puntos. ¿Listo? Entonces, primer punto, vamos a tomar que la entrada sea de 1 voltio. Entonces voltaje de entrada igual a 1 voltio. Entonces reemplazamos los valores. Entonces digo que V de salida sería igual entonces a menos que, entonces R2 que sería de 2 kilo ohmios, ¿cierto? Entonces voy a escribirlo aquí 2K sobre 1K, que sería la resistencia 1 sobre 1K. Aquí cancelamos los K, los kilo ohmios, ¿cierto? Y eso multiplicado por el voltaje de entrada que dijimos que era el punto 1, entonces por 1 voltio. Entonces al hacer esta división se cancela, entonces esto me sale dando 2 negativos, ¿cierto? Voltaje de salida igual a menos 2. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a analizar son esos dos punticos. Ahora hacemos el mismo asunto pero con la parte negativa que sería de menos 1. Entonces yo reemplazo los datos, ¿cierto? Y en caso acá me quedaría esta misma, pero entonces con signo menos, ¿cierto? Entonces acá en vez de 1 voy a escribir menos 1 porque sería la parte negativa de la ecuación. Entonces acá menos 1. Menos 1 que menos 1 voltio. Y este menos con este menos se cancela, es decir que el voltaje de salida sería igual a 2 voltios. Aquí me falta la unidad voltio. ¿Listo? Entonces vamos a representar esto gráficamente en la misma, pues en el mismo dibujito. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Cuando en la señal de entrada vale 1, ¿cuánto vale en la salida? Vale menos 2. Entonces vamos a hacerlo por ejemplo con un colorcito verdecito. Entonces sería algo así. Entonces hacemos esta parte, como es negativo, ¿cierto? Entonces tiene que ser más o menos como así. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a ubicar bien en la gráfica. ¿Listo? Algo así más o menos. Ahí me quedo encima de la gráfica, pero bueno, ahí se logra entender. ¿Listo? Y en la parte positiva, entonces cuando vale menos 1, entonces él lo que hace es ponerlo positivo. Entonces más o menos así nos queda la gráfica. Entonces quiero que comprendamos.
La gráfica de color negro es la señal de entrada, ¿cierto? La gráfica de color verde es la gráfica de salida. Entonces, como vemos, al ingresar la señal ingresa con una amplitud de 1 voltio, pero al salir sale mucho más grande con una amplitud de 2, es decir, este amplificador tiene una ganancia de 2, es decir, va a amplificar al doble. Entonces vamos a simular el circuito para ver si nos da una gráfica similar. Entonces vamos a ir al ISIS, y ya tengo algo del circuito implementado, pero entonces vamos a cambiarle los valores. Recuerden que es de 2 kiloohmios y esta otra resistencia es de 1 kiloohmio para tener una ganancia de 2. Listo, entonces vamos ahora a implementarle aquí un generador, un alternador, ¿cierto? Que es este. Lo ubicamos acá, ¿cierto? Y por ahora no nos va a interesar tanto la frecuencia. Si quieren yo lo puedo unir al mismo nodo, ¿cierto? Aquí la embarré porque era un K. Y vamos a darle entonces la amplitud. Era de 1 voltio. Y pongámosle una frecuencia un poquito más alta. Pongámosle unos 200 Hz. Para que se alcance a ver un poco mejor. Pero entonces, ¿cuál es el elemento o el instrumento que me sirve para yo observar este tipo de circuitos? El osciloscopio. Entonces vamos acá a la parte izquierda, buscamos aquí la primera opción, es el osciloscopio, y recuerden que el osciloscopio tiene varios canales. Entonces el canal A, que es el amarillito, es el que me va a simular la entrada, y el canal B, que es el azul, me va a mostrar la salida. Vamos a darle play al asunto y vamos a observar entonces en este caso. Entonces démonos cuenta, nos salen las dos señales, pero nos salen muy pequeñas. Entonces voy acá donde dice voltio por división y lo vamos a poner un poquito más grandecito, que cada cuadrito valga por ejemplo 0.5. ¿Listo? La idea es compararlos, pero entonces si voy a compararlos, los dos deben estar en la misma medida. Entonces ahí está. Estamos observando que en ambas señales tenemos que la señal amarillita es la de entrada, tiene una amplitud de 1 voltio, ¿cierto? Porque sabemos que es de 1 voltio, porque cada cuadro, acuérdense, vale 0.5, ¿cierto? Cada cuadrito 0.5. Y como tiene dos cuadros, entonces 0.5 por 2 me da 1. Y la de salida es la misma señal, pero está cambiada totalmente su fase. Entonces por eso decimos que invertió su fase, porque cuando este está en la parte máxima, la de salida está en la parte mínima. O sea, haga de cuenta que la invirtió totalmente. ¿Listo? Entonces de esa manera he comprobado, ¿cierto?, que el ejercicio que hice acá, pues me quedó bien, ¿cierto? Que lo que yo dibujé y que lo que yo calculé, pues corresponde a lo que está mostrado en el simulador. Entonces les voy a dejar un ejercicio propuesto por acá, que es este. Entonces la idea es que ustedes lo puedan resolver en el simulador, tanto en el simulador como en la parte del cuaderno. Entonces vamos a graficarlo de la misma manera que hicimos acá en esta parte, ¿cierto? Vamos a calcular, vamos a hacer una pequeña gráfica como esa, y también vamos a hacer una simulación como esta para comprobar que los resultados son los mismos. ¿Listo? Entonces ahí les dejo este ejercicio para que lo podamos resolver para el día jueves, poderlo socializar, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma pues terminaríamos. Les pido disculpas que no pude ingresar hoy porque el internet estuvo supremamente inestable, entonces por eso me tocó pues hacer esta grabacióncita. ¿Listo? La idea es que el próximo jueves pues vamos a continuar con la parte que nos falta y pues vamos a complementar lo que nos hizo falta el día de hoy. ¿Listo? Entonces espero que se encuentre muy bien. Ahí les dejo entonces el ejercicio para que lo podamos resolver en el cuaderno. ¿Listo? Gracias.